Esto pasó hace un par de años. Yo, Marcos, tengo 34 años y soy enfermero de emergencia. Hago turnos nocturnos en un hospital local. Normalmente mi trabajo es difícil, pero aquella noche estaba muy solo. El hospital estaba casi vacío. Los pasillos estaban desiertos y las luces parpadeaban. Todo se sentía tenso. Mientras hacía un recorrido, escuché un llanto. Era un sonido desgarrador, el llanto de una niña. Al principio pensé que era un paciente. Me acerqué a la habitación de donde provenía el llanto. La puerta estaba entreabierta y se sentía un aire frío. Mi corazón latía rápido mientras me acercaba. Abrí la puerta y la habitación estaba desierta. No había nadie, solo la cama vacía y mucha oscuridad. Tal vez fue mi imaginación, pensé, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Pasaron las noches y el ambiente se tornó más pesado. Escuchaba voces susurrando en los pasillos y veía sombras moverse de reojo. Empecé a dudar de mis sentidos. Una noche vi a un paciente conocido. Tenía los ojos vacíos y me dijo, «No deberías estar aquí». No supe qué responderle. Mi mente estaba confusa. Las preguntas no tenían respuestas claras. Una noche volví a escuchar el llanto. Esta vez decidí averiguar de dónde venía. Caminé hacia la dirección del sonido y me encontré frente a la misma habitación. Sentí un miedo helado que me invadía. Miré hacia adentro y vi una figura borrosa en la oscuridad. «¿Por qué estás aquí?», susurré. Mi voz temblaba. La figura se giró lentamente. «Solo quiero jugar», dijo una voz de niña. Me quedé paralizado. Prendí la luz, pero no había nada. ¿Estaba perdiendo la cordura? Esa pregunta me atormentaba. La siguiente noche escuché el mismo llanto. Decidí buscar esa vez con más determinación. Abrí la puerta y busqué a fondo, pero solo encontré la cama vacía y un frío intenso. Sentí que algo me estaba vigilando. Las sombras parecían moverse a mi alrededor. Los días se convirtieron en noches interminables. Una noche, mientras registraba a un paciente, él me miró con ojos llenos de miedo. «No mires atrás», dijo en voz baja. No entendía. Cuando me giré, vi una silueta al fondo del pasillo. Era oscura y parecía fluir hacia mí. Mi corazón se detuvo. En un intento por enfrentar el miedo, decidí ignorar lo que experimentaba. Pero esa noche, el llanto resonó de nuevo. Salí al pasillo y temblé al ver la silueta de la niña. «¿Por qué no me ayudas?», preguntó. Mis piernas se hicieron de plomo. Esa era la última vez que escuché su voz, porque corrí hacia la salida, sin mirar atrás. Desde entonces, ese hospital nunca ha sido lo mismo para mí. No puedo dejar de pensar en lo que vi. Las noches son más oscuras, la soledad es pesada, y el llanto de la niña aún resuena en mis oídos, recordándome que algunos lugares tienen secretos que es mejor no descubrir. Capítulo 2. El eco del pasado. Esa semana, las noches se volvieron más difíciles. Cada vez que entraba al hospital, el recuerdo de la niña me seguía. Sus palabras, «¿Por qué no me ayudas?», Isabel, resonaban en mi mente como un eco que no me dejaba en paz. Las sombras en los pasillos parecían más largas y cada ruido me hacía saltar. Quería pensar que solo era mi imaginación, pero había algo en el aire que me mantenía en alerta. Una noche, mientras hacía una ronda por la sala de emergencias, vi algo extraño en una de las paredes. Era un viejo cuadro de una niña con un vestido blanco, sonriendo. En la parte inferior, el nombre Isabel estaba grabado con un desprecio. Me acerqué, intrigado. ¿Quién era Isabel? Y, más importante, ¿qué hacía su retrato en un hospital tan oscuro y solitario? Decidí preguntarles a mis compañeros de trabajo al respecto. ¿Isabel? Ah, sí, hay una historia sobre ella, dijo Marta, una enfermera veterana. Se notaba que hablaba con cuidado.
Una vez hubo una niña que falleció aquí. Fue en una situación terrible. A veces se dice que su espíritu no ha encontrado paz. Mi piel se erizó. La voz de Isabel resonó en mi mente mientras Marta continuaba. Los pacientes han escuchado su llanto. Algunos dicen que busca compañía, pero nadie mira hacia atrás. No vale la pena, terminó con un tono temeroso. No sé si pueda soportar más de esto, le dije. Ella me miró como si entendiera, pero no me dio respuestas. En su silencio, el peso del miedo creció. Esa noche me costó dormir. Un ruido me despertó a la mitad de mi turno. Era el mismo llanto. En mi mente, la confusión y la curiosidad luchaban entre sí. Aquel sonido me llamaba, y aunque sabía que debía resistirme, no pude evitarlo. Anduve por los pasillos, siguiendo el eco de esa voz trémula. Cuando llegué a la habitación de Isabel, la puerta estaba entreabierta. El frío se sentía aún más intenso que antes. Miré dentro, esta vez con más determinación que miedo. No había figura, solo la cama deshecha. De repente sentí un escalofrío recorrer mi columna. Algo se movía detrás de mí. Me giré bruscamente. Era la niña, nuevamente. Su rostro pálido estaba iluminado por la luz parpadeante. «¿Por qué no viniste antes?», volvió a preguntar. Sus ojos eran grandes y tristes. «Quiero jugar contigo». Su voz, aún infantil, había tomado un matiz que heló mi sangre. «¿Qué quieres de mí?», balbucé. Yuxtaponía la inocencia de su voz con el terror que sentía en mi pecho. Comencé a retroceder, sin saber si debería correr o quedarme. «Solo un poco de ayuda». Sus palabras fueron interrumpidas por un ruido sordo. En el pasillo vi 3 figuras emergiendo de la sombra. Sus ojos reflejaban un brillo sobrenatural. Mi corazón se detuvo. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué querían? La niña levantó una mano como si quisiera detenerme. «No, espera», dijo, pero su voz se desvaneció cuando las sombras se acercaron más. Sin pensar, di un paso atrás y tropecé, cayendo al suelo. La última imagen que vi fue la sonrisa de la niña antes de que todo se oscureciera. Al siguiente instante me encontré en la pequeña sala de descanso del hospital. Sudando y temblando, mis pensamientos se desbordaban. Aquella experiencia no podía quedar así. Tenía que entender lo que pasaba en ese lugar. Las sombras y el llanto no cesarían hasta que descubriera la verdad. Me levanté decidido. No podía regresar a la rutina diaria sin respuestas. Si algo me seguía, lo confrontaría. Salí de la sala. Decidí que regresaría a buscar a Isabel. Tenía que saber quién era y qué querían las sombras. Capítulo 3. Las sombras del pasado. Regresé a los pasillos del hospital con el corazón en la garganta. Sabía que enfrentar las sombras era arriesgado, pero la curiosidad me llevaba como un imán. La habitación de Isabel me llamaba, desafiando mi lógica. Mientras caminaba, recordé las historias de los pacientes que habían oído su llanto. Si iba a entender lo que estaba sucediendo, necesitaba encontrar su voz. Aquella noche no había luces parpadeantes. Todo estaba en una calma inquietante, como si el hospital contuviera la respiración. Sentí cómo el aire pesado me rodeaba. La entrada a la habitación de Isabel estaba cerrada. Un sudor frío corrió por mi frente. ¿Debía abrirla? Eso implicaba aceptar un peligro desconocido. Tomé una bocanada de aire y decidí empujar la puerta. A mi sorpresa, se abrió con un leve chirrido. No había nada fuera de lo común, solo la cama vacía y el cuadro que me había intrigado. Me acerqué a la obra de arte. La imagen de la niña sonriendo era inquietante, como si supiera más de lo que dejaba entrever. Cuando me incliné para mirar de cerca, noté que había algo más en la madera, en la que estaba enmarcado. Era una pequeña inscripción, semitapada por el polvo. Isabel, siempre esperando. Las palabras hicieron eco en mi mente.
¿Esperando qué? Me giré con la esperanza de ver algo que lo explicara, pero el silencio era tan profundo que parecía rugir. De repente, un escalofrío recorrió mi piel. Detrás de mí apareció una sombra. No era la niña, sino una figura oscura, difusa y amorfa. No podía distinguir sus rasgos, pero sentí su presencia. «¿Por qué no te vas?», susurró una voz profunda, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. El miedo apretó mi pecho. «Estoy buscando a Isabel», intenté responder, aunque mi voz temblaba. «Solo quiero ayudarla». La sombra se rió, un sonido grotesco que resonó entre las paredes. «Ella no necesita tu ayuda. Tu curiosidad es peligrosa». En ese instante, el frío aumentó, y comprendí que no estaba solo en el hospital. Había algo más, algo que protegía los secretos de Isabel. Me di cuenta de que no estaba preparado para lo que había invocado. Empujé la puerta para salir de la habitación. Necesitaba distancia, pero antes de que pudiera reaccionar, la sombra se abalanzó sobre mí. «No puedes escapar tan fácilmente», dijo. Sentí sus manos heladas rodeando mi garganta. Con un movimiento instintivo me libré de su agarre. Caí al suelo respirando con dificultad. La sombra desapareció tan repentinamente como había llegado, dejando solo un eco de su risa. Me arrastré hacia la salida, el corazón latiendo desbocado. Una mezcla de terror y determinación llenó mi mente. ¿Qué era esa sombra? ¿Por qué cuidaba de Isabel? Tenía que desentrañar todas estas preguntas antes de que me atrapara de nuevo. Mientras corría por los pasillos, el llanto de la niña resonó a mis espaldas, llenando el aire con una mezcla de tristeza y desesperación. «Ayúdame», decía su voz, ahora más clara. Sin darme cuenta, me encontraba de nuevo en la sala de emergencias, rodeado de caras desconocidas que me miraban asombrados. Pero algo había cambiado en mí. No solo quería comprender lo que sucedía, estaba decidido a enfrentarlo. Esa noche entendí que el verdadero miedo no reside solo en lo desconocido, sino en dejar de buscar la verdad. Las sombras no se detendrían, y yo tampoco. Pero, ¿sería capaz de enfrentar lo que se escondía en la oscuridad? ¿Y qué pasaría si al hacerlo descubriera que había más que solo una niña perdida y seres oscuros en la penumbra? Capítulo 4. Reconexiones. Volví a la sala de emergencias. El bullicio de las voces me golpeó, pero mis pensamientos estaban lejos de aquel lugar. La mirada fija de los desconocidos me incomodaba. No podía permitir que su asombro me distrajera. Tenía que encontrar respuestas sobre Isabel y esa sombra que había sentido. El llanto seguía resonando en mi mente como un eco que reclamaba atención. Miré a mi alrededor en busca de Ali, la enfermera que había sido amable conmigo antes. La encontré al fondo, revisando unos expedientes. «Ali», llamé, y ella levantó la vista. El rostro se le iluminó al verme. «Ray, qué bueno que estás aquí. Te estaba buscando», respondió, acercándose. Su tono cambió al notar mi inquietud. «¿Estás bien? Pareces un poco pálido». No estoy bien», admití. «Escuché el llanto de una niña. Es la misma que los otros pacientes mencionaron. Tengo que encontrarla. ¿Sabes algo sobre Isabel?» Ali frunció el ceño. «Isabel fue una paciente aquí, pero no puedo hablar de eso. Hay cosas que no podemos compartir». «Por favor», le imploré. «Lo que sea que sucedió es importante. Creo que hay algo más, algo oscuro que la rodea». Al principio dudó, pero luego se acercó un poco más, mirando a su alrededor como si temiera que alguien pudiera oírnos. «Escucha», dijo en voz baja. «Hubo historias sobre ella, rumores. Se decía que estaba conectada a cosas que no podemos explicar. Los pacientes a veces decían que había algo en el aire cuando ella estaba aquí». «No me digas eso», respondí, sintiendo que el miedo comenzaba a asomarse nuevamente. «¿Te refieres a la sombra, la misma que me atacó?» Ali hizo una mueca. «La sombra no es solo una historia. Hay personas que han visto cosas extrañas. No se sabe si son producto del miedo o si hay algo real detrás de todo esto». No sabía si sentir miedo o alivio al escucharla, pero lo que más me inquietaba
era que su expresión mostraba que ella creía en lo que decía. ¿Y qué pasó con Isabel?, pregunté. Ella no sobrevivió. Fue un accidente. Todos en el hospital sintieron su ausencia. Su voz se volvió un susurro. Pero hay quienes afirman que su espíritu no se fue, que sigue aquí, esperando. En ese momento, el llanto resonó de nuevo, no solo en mi mente, sino en la sala. Miramos hacia la dirección del sonido. Un grupo de pacientes de la sala contigua se asomaban, sus rostros pálidos reflejaban terror. ¿La escucharon también?, pregunté, mi voz temblaba. Ali asintió lentamente. Todos lo podemos oír, pero nadie sabe de dónde viene. Entonces, algo en mi interior hizo clic. No se trataba solo de Isabel. Había algo más profundo que estaba conectando a todos estos eventos. Decidí que tenía que encontrar la fuente de ese llanto, y lo haría a cualquier costo. ¿Tienes una forma de hacerme entrar donde estuvo Isabel?, le pedí con firmeza. Podría ser peligroso, respondió, pero vi la determinación en sus ojos. Después de un momento, aceptó. Está bien, pero debes prometer que te mantendrás alejado de la sombra. Asentí. Te lo prometo, no tengo miedo. Mientras nos dirigíamos hacia el área restringida, una sensación de urgencia me invadió. El llanto se intensificó, como un grito de socorro que cruzaba los límites del tiempo. No solo quería encontrar a Isabel, quería entenderlo todo. Al llegar a la puerta que llevaba a la habitación donde ella había estado, me detuve. Mi corazón latía rápidamente. Algo oscuro se cernía ante mí. Y con un último vistazo a Ali, empujé la puerta, sin saber qué esperar al otro lado. Pero justo cuando iba a cruzar el umbral, escuché la voz de Ali detenerme. «Ray, espera». El aire se disipó a mi alrededor, y su advertencia quedó sonando en mi mente. Había tomado una decisión, y ya no había vuelta atrás. Capítulo 5. Cruce de sombras. La puerta se abrió lentamente, chirriando como si el propio hospital estuviera protestando ante mi decisión. El aire se volvió más pesado, una mezcla de antiséptico y algo indescriptible. Ali me miraba con angustia, su rostro iluminado de incertidumbre. «Ray, no tienes que hacerlo. Podemos volver y dejarlo todo aquí». «No puedo, Ali», respondí, sintiendo que el miedo y la determinación luchaban dentro de mí. «Necesito saber qué pasó». Al atravesar el umbral, el llanto se intensificó, retumbando en las paredes. La habitación estaba vacía, salvo por una cama deshecha y un par de utensilios quirúrgicos olvidados en una mesa. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas oscuras que dejaban escapar solo unas pocas sombras de luz. El sonido lleno de desesperación parecía venir de todas partes. Me sentía abrumado, como si la habitación misma estuviera viva. «Isabel», murmuré, esperando que contestara, pero solo el llanto llenó el aire, resonando en lo profundo de mis huesos. «Ray, mira», dijo Ali, señalando un rincón oscuro al fondo. Me acerqué, mis pies apenas haciendo ruido sobre el linóleo. En la pared había un garabato de colores desgastados, una especie de mensaje que apenas se podía distinguir. «Ayúdame», decía con letras torcidas y desesperadas. «Esto no está bien», dije, sintiendo que el sudor comenzaba a rodar por mi frente. «No sé si debí venir aquí». «Es solo una habitación vacía», dijo Ali, pero su voz temblaba. Entonces el llanto parecía convertirse en un grito, un clamor que atravesaba la brecha del tiempo. En ese momento el aire se volvió gélido. La temperatura cayó y el ambiente oscureció aún más. «¿Lo sientes?», pregunté, mis dientes castañando. «Hay algo aquí». Entonces lo vi, una sombra oscura que se movía en la esquina, casi como si estuviera observándonos.
No podía distinguir su forma, pero su presencia era innegable, una fuerza que amenazaba con consumirlo todo. El llanto se volvió más agudo, casi ensordecedor. «Rey, salgamos de aquí», gritó Ali, pero mis pies parecían estar fijados al suelo. La sombra se acercaba, extendiéndose hacia nosotros, como garras listas para atrapar. «¡Isabel!», grité, la palabra resonando como un eco en el espacio cerrado. Pero la sombra se abalanzó sobre mí, un frío extremo me envolvió. La habitación adquirió vida, las paredes comenzaron a cerrarse como un abrazo mortal. Entonces algo cambió. El llanto se transformó en un susurro familiar. «Ayúdame». «Isabel», confirmé, sentí una conexión profunda, como si estuviera tocando el fondo de un pozo oscuro. En ese instante supe que no solo estaba tratando de encontrarla, debía ayudarla a salir de este ciclo, de esta prisión de sombras. La presencia se detuvo, como si esperara algo de mí. Con un esfuerzo sobrehumano, extendí la mano hacia la sombra, pero Ali tiró de mí con fuerza. «No, Rey, no lo hagas». Me giré para enfrentarla de nuevo, y la sombra se detuvo. El llanto arreció, transformándose en un grito desgarrador que resonó en mis oídos. Entonces todo se oscureció. La sombra dio un paso adelante, arrastrando a mi alrededor las sombras de un pasado que nunca había conocido. «Ali», murmuré, pero era demasiado tarde. Una niebla espesa me envolvió, y antes de darme cuenta, estaba solo en la oscuridad, esperando descubrir si alguna vez podría encontrar de nuevo la luz. Capítulo 6. En el umbral de lo desconocido. Desperté con un sobresalto. La oscuridad era espesa y pesada, como si alguien estuviera presionando sobre mi pecho. Mi corazón latía con fuerza, y un sudor frío me cubría la frente. La niebla comenzó a despejarse lentamente, y me di cuenta de que estaba en el mismo lugar, pero todo se sentía diferente. La habitación que antes estaba llena de vida parecía ahora un eco de lo que había sido. «Ali», llamé, mi voz temblando en la soledad. No hubo respuesta. La ausencia de cualquier sonido me erizó la piel. La sombra ya no estaba, pero la sensación de su fría presencia persistía, como un recordatorio de que aún estaba cerca. Me incorporé, temblando un poco mientras me movía. Pero antes de dar un paso, algo atrajo mi atención, un destello en la esquina de la habitación. Aprovechando la escasa luz que entraba por las rendijas de las cortinas, me acerqué lentamente. Allí, en el suelo, había un objeto brillante, casi como un pequeño espejo roto, pero al acercarme vi que era un fragmento de vidrio con el borde afilado. Me agaché y lo recogí, sintiéndome un poco más seguro. Tal vez era un arma improvisada, pero al mismo tiempo me recordaba que nada en ese lugar era lo que parecía. Con el fragmento en la mano, me dirigí hacia la salida que habíamos cruzado antes con tanto miedo. Cuando llegué a la puerta, sentí una resistencia. Era como si algo estuviera impidiendo que la abriera. Un empujón tras otro, intenté forzarla, pero no cedía. Eran solo unos segundos de angustia, pero se sentían como eternidad. En medio de mi desesperación, escuché el llanto de nuevo, resonando como un dolor inaudible que atravesaba la habitación. Increíble, pensé. ¿Esto es real? Decidí que debía averiguarlo. Con determinación, di un paso atrás y me preparé para dar un empujón final. Con toda mi fuerza, empujé la puerta con el hombro. El chirrido resonó y finalmente se abrió, como si un peso invisible se levantara. Al cruzar el umbral, una ola de aire helado me recibió. La luz se intensificó, y la sala contigua era todo lo contrario a lo que acababa de dejar. Las paredes estaban adornadas con fotos enmarcadas de sonrisas alegres, pacientes y médicos en un ambiente que aún parecía lleno de esperanza. Pero al mirar más de cerca, noté que muchas de esas sonrisas eran forzadas.
Mis manos comenzaron a sudar de nuevo al darme cuenta de que estaban sucediendo cosas terribles aquí, ocultas detrás de esos rostros alegres. «¿Dónde estás, Ali?», murmuré mientras exploraba la habitación. Detrás de una de las imágenes de un grupo de doctores, noté un pequeño arrugo en la pared. Sin pensarlo lo toqué y se deslizó fácilmente, revelando una pequeña abertura. Mi corazón se aceleró al privacidad de esa sala. Me asomé a través de la rendija y vi lo que parecía ser una habitación de tratamiento. Sin embargo, no era un lugar para curar a nadie. Allí, dentro, una figura yacía en una cama, inmóvil. La luz del pasillo se reflejaba en un cabello familiar. «Isabel», susurré, sintiendo que todo mi cuerpo se preparaba para el caos. Pero cuando intenté empujar la rendija más, un frío extremo selló el camino. «No», dije con voz entrecortada, cuando comprendí que, a pesar de mi desesperación, la verdad se acercaba y a la vez se alejaba. Era un laberinto de sombras, un eco de horror que me envolvía en un abrazo helado. Sintiéndome impotente, retrocedí unos pasos y me preparé para lo peor. En ese momento, un movimiento a mi espalda me hizo girar, y la sombra que tanto temía se alzó nuevamente, más tangible, más intensa. Esta vez no era solo la oscuridad, era un rostro, y aunque no podía ver sus rasgos, sabía que me estaba mirando. «Ray», dijo una voz profunda, resonando en mis pies, como si la sombra estuviera saliendo de la pared misma. «¿Por qué has venido?». El miedo se transformó en pánico. Tenía que encontrar a Ali y a Isabel, y no podría hacerlo solo. Era ahora o nunca. Sin más tiempo que perder, enfrenté a la sombra y avancé. Había que arriesgarlo todo por la verdad, aunque tuviera que atravesar el umbral de lo desconocido. Capítulo 7. El encuentro con la sombra. Me planté frente a la sombra, sintiendo que el fragmento de vidrio en mi mano se convertía en una prolongación de mi ansiedad. Susurros ruidos en el fondo retumbaban en mi mente. No sabía si lo que estaba enfrente de mí era real o una ilusión creada por el miedo. «¿Por qué has venido?», repetía la voz profunda. «No hay nada aquí para ti». «Voy a encontrar a Isabel y a Ali», respondí con una determinación que apenas podía sostener. A medida que decía esas palabras, la sombra se expandió, devorando la luz a mi alrededor. La atmósfera se volvió densa, casi palpable, como el aire antes de una tormenta. El rostro se reveló un poco más. Aunque no podía distinguirlo del todo, estaba seguro de que había una mirada de reproche en sus ojos vacíos. «Ellas no están aquí. No puedes salvarlas», dijo, y su voz resonó como un eco en una caverna oscura. Sin pensarlo 2 veces, balancé el fragmento de vidrio hacia la sombra. «Deja de mentir, no sabes lo que está pasando». Mi propio grito sonó extraño en aquel pasillo vacío, como un llamado en medio de la tormenta. La sombra se contrajo, como si le hubiera dado un golpe. «La verdad duele, pero es mejor que lo que te espera aquí». En un parpadeo desapareció, y en su ausencia todo lo que sentí fue un frío implacable y una inquietud creciente. Busqué por el pasillo, sintiendo que las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. Corrí hacia la habitación donde creía que estaba Isabel. Mis pasos resonaban en el suelo de tiles, y el eco de cada golpe era un recordatorio de mi soledad. Cuando llegué a la puerta de la habitación de tratamiento, el silencio era abrumador. Las paredes estaban cubiertas de sombras, como si contaran historias propias. Empujé la puerta, que se abrió sin resistencia, revelando un espacio desolado. Llevarme una mano a la boca para contener un grito. En la cama, Isabel estaba allí, su piel pálida como el mármol, y su cabello disperso alrededor de su cabeza como un halo. «Isabel», murmuré, acercándome. Pero a medida que me acercaba, la figura de Isabel se desvanecía, como si jamás hubiera estado allí. Solo quedaba la cama vacía, el sutil rastro de una pesadilla en la que estaba atrapado.
Mi corazón latía con fuerza. Corrí hacia la apertura que había visto antes, con la secreta esperanza de ver algo más. Pero al llegar fue una frustración aún mayor la que me invadió. Allí no quedaba nada, solo la rendija vacía. No puedo estar soñando, pensé. No puede ser que todo esto sea falso. Detrás de mí oí un susurro, un murmullo bajo que llenó el aire. Ray. Era la voz de Ali, clara y temblorosa. Ayúdame. Me giré rápidamente y allí estaba, débil y desorientada, al otro lado de la sala. ¡Ali!, grité, pero en el fondo sabía que algo oscuro me acechaba. En ese mismo instante la sombra reapareció, ocupando el espacio entre Ali y yo. Era como una tormenta que dividió lo que más deseaba. «No puedes ayudarla», advertía la voz, llena de desesperanza. «La oscuridad siempre gana». Pero no podía rendirme. Con cada fragmento de valor que me quedaba, me lancé hacia la sombra, preparado para luchar por lo que amaba. «¡No lo permitiré!», grité, solo para ser engullido por la oscuridad que me rodeaba. El cuarto se oscureció por completo, y mis ojos se abrieron de par en par ante la realidad. Estaba atrapado en un laberinto sin salida, donde la luz y la oscuridad estaban en guerra. ¿Podría enfrentar mis propios miedos y salir de este lugar? Tendría que descubrirlo. Pero, ¿estaba dispuesto a pagar el precio por la verdad? Capítulo 8. En el corazón de la oscuridad. Sentí cómo el frío me envolvía cuando la oscuridad se cerró a mi alrededor. No había sonido, ni luz, solo un silencio opresivo que parecía atormentarme. Cada segundo se sentía como una eternidad, y el eco de mi propio grito resonaba en mi cabeza. «¡Ali! ¡Isabel!», grité, pero mi voz se perdió en el vacío. En mi mente luchaba por encontrar la senda de la esperanza. Sabía que debía hacer algo, pero el terror se apoderaba de mis pensamientos. Estaba atrapado, como un ratón en una trampa, y la sombra era el gato que jugaba con mi mente. Sin embargo, una chispa de determinación comenzó a arder dentro de mí. No podía rendirme ahora. Con cada paso, la oscuridad se iba desvaneciendo un poco. A veces podía sentir una leve brisa, como si algo o alguien intentara guiarme. «Debo seguir adelante», me repetí, recordando por qué estaba allí. Isabel y Ali necesitaban mi ayuda, y no iba a dejar que la sombra me detuviera. Al principio solamente vi una luz débil a lo lejos. La seguí y me encontré en un pasillo diferente, pero con el mismo aire lleno de desesperanza. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, las inscripciones llenas de advertencias sobre lo que acechaba en la oscuridad. «No confíes en lo que ves. La luz nunca llega. No luches». Era como si esos mensajes hubieran sido dejados por otros que habían estado en mi lugar, pero ya no estaban. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era aterrador pensar que no era el primero en perderse aquí. A medida que avanzaba, un sentido de urgencia creció en mí, como si cada paso me acercara más a lo que había perdido. De repente vi una puerta entreabierta. Un rayo de luz se filtraba a través de la rendija, y el pulso de mi corazón se aceleró. «Tal vez esté allí», pensé, empujando la puerta con un brazo tembloroso. La apertura chirrió y la luz se desbordó como un río. Entré y me encontré en una habitación llena de sombras parpadeantes. En el centro, justo en el borde de la luz, estaban Isabel y Ali, pero algo no encajaba. Sus rostros estaban marcados por la desesperación. Se miraban entre sí, incapaces de moverse, como si una fuerza invisible las retuviera. «Ray», murmuró Ali, su voz apenas un hilo en el aire. «Ayúdanos». «¿Qué está pasando?», pregunté, sintiendo que el miedo se apoderaba de mí una vez más. «¿Por qué no pueden salir?». La sombra volvió a aparecer, como un monstruo a punto de devorarlo todo. «Ya te han sido advertidos», dijo, y su voz reverberaba con una mezcla de burla y dolor.
La oscuridad consume, nadie escapa de ella. Sin pensarlo 2 veces, me lancé hacia adelante, decidido a romper el hechizo que las mantenía cautivas. ¡No más!, grité, tratando de deshacer la trampa oscura. Intenté extender mi mano hacia ellas, pero la sombra se abalanzó, envolviéndome de nuevo. «Esto no es un juego», dijo, y las luces comenzaron a parpadear. De repente, una idea clara surgió en mi mente. «La luz, tienen que encontrar la luz», grité, al entender que quizás no todo estaba perdido. «Despójense de la oscuridad, déjenla ir». Pero incluso mientras lo decía, sabía que no estaba seguro de que pudiera funcionar. Un fulgor apareció en sus ojos y vi la chispa de esperanza renacer. La sombra se estremeció por un momento y su forma comenzó a perderse. Pero el peso de la oscuridad seguía presente, presionando conmigo mientras trataba de mantener esa luz viva. Estaba a punto de perder la esperanza por completo cuando algo cambió. Un destello atravesó la sala y la sombra titubeó. Brillaba ahora. Tal vez no todo estaba perdido después de todo. ¿Podría liberarlas? ¿Podría romper este ciclo para siempre? La respuesta parecía estar más allá de la próxima puerta, y sabía que tenía que encontrarla, sin importar el costo. Capítulo 9. La búsqueda de la luz. Me encontraba en el centro de una batalla titánica, entre la oscuridad y esa chispa de luz que parecía encenderse en el aire. Ali e Isabel estaban ahí, atrapadas, y todo dependía de mí. Retrocedí un paso, sintiendo la presión de la sombra a mi alrededor, como si intentara absorber cada fragmento de luz que había logrado escapar. La sombra lanzó un grito, un sonido gutural que me heló la sangre. «No hay salida», repitió, y esta vez su risa resonaba con un eco siniestro. Era como si alimentara de mi miedo, fortaleciéndose mientras yo vacilaba. Pero no podía rendirme. La imagen de Isabel y Ali, sus rostros llenos de esperanza, me empujó hacia adelante. «Confía en mí», grité, mirándolas a los ojos, transmitiendo toda la fuerza que pudiera reunir. La sombra se retorcía, y cada palabra que decía parecía hacerla tambalear un poco más. Miré a mi alrededor, buscando alguna fuente de luz. Reconocí que no podía quedarme ahí permaneciendo estático. Tenía que moverme, encontrar algo para romper el control de la sombra. Todo mi alrededor estaba lleno de sombras danzantes, como una multitud de espíritus que no querían ser olvidados. Fue entonces cuando vi un pequeño objeto resplandeciente en el suelo, entre las sombras que intentaban ocultarlo. Me lancé hacia él, sintiendo cómo la oscuridad intentaba atraparme nuevamente. Lo recogí y vi que era una linterna, aunque débil. Sin embargo, eso era lo que necesitaba. Accioné el interruptor y, aunque no era mucho, una tenue luz brilló. «Ali, Isabel», grité, levantando la linterna. «¡Miren!». Las sombras se arremolinaron, intentando desvanecer la luz. Pero ésta solo parecía enfurecerlas. Las miradas de mis amigas se iluminaron con una mezcla de alivio y determinación. La sombra se abalanzó hacia mí, pero estaba listo. Con cada paso que daba, iluminaba más espacio a mi alrededor. Suplicando porque su fe se reavivara, les grité: «¡Sáquenlo de ustedes!». Las manos de Isabel y Ali empezaron a brillar débilmente, como si la luz dentro de ellas comenzara a despertarse. La sombra se detuvo, retrocediendo ante la repentina luz. Su forma distorsionada se encogía, temblando como si estuviese en peligro. «¡No! ¡No pueden!». Su voz se convirtió en un rugido lastimero. Mientras la sombra se desvanecía, una puñalada de esperanza se coló en mi pecho. «¡Ahora!», grité, sintiendo que el momento estaba a punto de alcanzarse. Las tres nos centramos y, con las manos conectadas, comenzamos a canalizar nuestra luz hacia un solo punto. El brillo creció hasta convertirse en un faro, proyectando un destello brillante que atravesó la oscuridad. Fue liberador. La sombra cesó, su grito se transformó en un lamento ahogado mientras se desvanecía. Liberamos todo lo que había mantenido cautivas a Ali e Isabel.
Cuando la claridad regresó, me encontré rodeado de luz. A nuestro alrededor, las sombras se disipaban y algo en el aire cambiaba. Lo hicimos, lo logramos. No sabía si realmente habíamos ganado, pero al menos habíamos roto el ciclo. Pero antes de que pudiera relajarme, sentí un escalofrío nuevamente. Al fondo, un sonido resonante quebró la calma que habíamos alcanzado, y allí, en la nueva luz brillante, vislumbré una puerta que nunca había visto antes. Mi corazón se acelera. ¿Qué había detrás de ella? El miedo se mezcló con la curiosidad, una nueva amenaza titilante al alcance. «Rey», murmuró Isabel, mirándome fijamente. «¿Estamos a salvo?» No podía estar seguro. Algo me decía que nuestra lucha no había terminado, y que lo que nos esperaba al otro lado podría cambiarlo todo. Sin dudarlo, me acerqué a la puerta. Sabía que debía abrirla, sin importar el horror que pudiera esperar dentro. Capítulo final. El umbral de la verdad. Con una mano temblorosa empujé la puerta. Se abrió lentamente, revelando un nuevo espacio bañado en luz, diferente al resto del hospital. Era un vestíbulo antiguo, decorado con fotografías enfracadas de personas sonrientes, niños jugando y momentos felices. Cada imagen parecía estar cargada de una historia, pero la atmósfera seguía pesando en el aire, como una promesa de secretos oscuros. ¿Por qué hay fotos aquí?, pregunté, mirando a Isabel y a Ali. Ellas intercambiaron miradas inquietas, como si la respuesta fuera demasiado pesada para compartir. «No lo sé, Ray», respondió Ali, avanzando lentamente. «Pero esto no se siente como un lugar de salvación». Mientras caminábamos por el vestíbulo, sentí un frío que se filtraba a través de la luz, un recordatorio de que la sombra aún podía acechar. El eco de mis pasos resonaba, y el llanto de la niña parecía haber quedado atrás, pero la inquietante sensación de ser vigilados no se desvanecía. «¿Estamos realmente libres?», preguntó Isabel, su voz una mezcla de esperanza y miedo. «No puedo asegurarlo», respondí, sintiendo cómo el peso de la incertidumbre se posaba sobre mis hombros. «Quizás este lugar es solo una trampa más». De repente, el aire se volvió denso de nuevo, y notamos que las imágenes en las paredes empezaban a moverse, como si las sonrisas estuvieran ocultando algo más profundo. Las luces parpadeaban, y en un instante, las figuras de las fotos comenzaron a desvanecerse y a transformarse en rostros sombríos, sus expresiones retorcidas en un tormento que no podía ignorarse. «Ray, mira», gritó Ali, señalando hacia una figura al fondo del vestíbulo. Era la sombra, más imponente que nunca. «No puede ser». La sombra se materializó con una sonrisa oscura, como si hubiera estado esperando nuestra llegada. «Bienvenidos al verdadero corazón del hospital», dijo, su voz resonando con la fuerza de un trueno. «Ahora pueden decidir, unirse a mí o quedar atrapados aquí para siempre». Tensión llenó el aire. Miré a Isabel y a Ali, y en sus ojos vi un atisbo de miedo y desesperación. La historia de Isabel y el llanto de la niña resonaban en mi mente. «No podemos quedarnos aquí», afirmé, apretando el fragmento de vidrio en mi mano. «Debemos encontrar la salida». «¿Pero cuál es la salida?», preguntó Isabel, apretando su habitación. «Quizás la verdad sobre lo que sucedió aquí», respondí, sintiendo que cada palabra era una pregunta sin respuesta. «Necesitamos desentrañar el pasado para liberarnos de este lugar». Sin más opción, avancé hacia la sombra. «No te dejaremos ganar». Al escuchar mis palabras, la sombra se rió. «¿Quién cree que es el héroe aquí? Ustedes están perdidos y siempre lo estarán». Mientras se acercaba, la luz del vestíbulo comenzó a atenazarse a su alrededor. Sentí el frío calar mis huesos, pero en el fondo había un calor, como si el amor de mis amigos me guiaran.
recordé cómo habían luchado a mi lado y cómo, juntos, habíamos enfrentado el horror. Se hizo un silencio abrumador. Las sombras parecían contener la respiración, y de repente un destello de luz brotó de nuestras manos enlazadas. «La luz dentro de nosotros», grité, y juntos canalizamos esa energía hacia la sombra. La sombra gritó, torciéndose en un frenesí, una sombra revuelta. La lucha se intensificó y pude sentir que la oscuridad estaba perdiendo poder. Antes de que pudiera reaccionar, la habitación comenzó a desvanecerse a nuestro alrededor, arrastrándonos hacia la luz. Sentí que una nueva esperanza iluminaba mi corazón, pero aún no estaba seguro de qué pasaría con nosotros al final. Mientras caía, llenándome de confusión, el brillo cegador nos envolvió. En un instante, el vacío se convirtió en ruidos suaves de un hospital cercano. Abrí los ojos y me encontraba en el vestíbulo de un nuevo hospital, rodeado de luces fluorescentes y el murmullo de las conversaciones de los pacientes. «¿Dónde estamos?», pregunté, buscando a Isabel y Alí a mi alrededor. Ambas estaban a mi lado, aturdidas pero vivas. «No sé», respondió Ali, mirándome con ojos llenos de asombro, «pero creo que hemos vuelto». Mientras intentábamos entender lo que había pasado, el eco de un llanto distante resonó en el fondo. La pregunta se instaló en mi mente. ¿Había sido real todo lo que enfrentamos? ¿Y la niña, Isabel, estaba en paz? Nunca lo sabría con certeza. Sentí un escalofrío al recordar aquellas sombras todavía persiguiéndome en mis sueños. A veces me pregunto si lo que sucedió fue más que solo una experiencia atrapada entre la luz y la oscuridad. Salí del hospital una vez más, pero el eco de la tristeza de Isabel se quedó conmigo. El pasado a menudo se siente como una sombra al acecho, pero al igual que esos rostros en las fotos, también hay luz en la historia que compartimos. Nunca he vuelto a ese hospital, pero el recuerdo de aquella noche persiste, como una antigua advertencia. Algunas sombras nunca se irán, y algunos secretos siguen buscando ser descubiertos.